involucrados y también alumnos que han venido a asistir. Estamos presentes para escuchar el trabajo. Ahora tenemos un momentito para poder. El tema, el título del trabajo es Diseño y validación de un simulador SG para entrenamiento médico capaz de reproducir condiciones normales, patológicas y artefactos con alta precisión. Está en el área de bioingeniería. ¿Y quién es una expositora? Thais Arunate Matos. Tiene 20 minutos para realizar su exposición. Luego vamos a proceder a también unos 15 minutos para poder hacer preguntas por parte del jurado y también el asesor, que así lo desea. Y por último, vamos a pedir a todos los presentes que nos den unos minutos para poder hacer la deliberación. En la deliberación, me parece que tengo que grabar también, no sabía que yo era presidente del jurado. Ahora aquí estoy viendo que eres Rocío. Yo era, pero no debería ser. En lo último que envió Marco. Ay, disculpa, yo no traía el milagro, pero si pudiera grabar. No lo grabo, sí. Disculpa. Creo que no estoy grabando. Qué raro, ¿no? Comentaron justo los que están pasando que ingrese o el asesor o el presidente jurado que ingrese al Zoom para que pueda hacer la grabación por la computadora. Ajá, sí, así casi mencionó. Ya, por eso es. ¿Y es con qué? No sabía que yo era. ¿Con qué cuenta? Con el mismo. Sabía que usted era Sí, presidente. porque los presidentes son doctorados. Yo no tengo doctorado. Con la cuenta de usted, ¿quién sabe? Disculpe. Sí, a ver. Ahí, ¿sabes hacer el...? Para entrar por opción. Yo entré. Sí. Ya, entonces, la presentación. ¿Está? Ahí está. No leer bien. Ya, sí, puedes comenzar. Bueno, como ya con la ayuda de Ruth, tienes 20 minutos para la presentación. Adelante. Buenos días, estimados miembros del jurado. A continuación les voy a presentar mi tesis titulada Diseño y validación de un simulador SG para entrenamiento médico capaz de reproducir condiciones normales, patológicas y artefactos con alta precisión. Mi nombre es Thais Arunate Matos y mi asesor es el Dr. Lisbeth Pauma. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido un dolor en el pecho o cansancio extremo? Bueno, han presenciado síntomas de la CCB o enfermedad cardiovascular. ¿Pero qué son las CCB? Las CCB, como pueden observar en esta imagen, es cuando se obstruyen los vasos sanguíneos impidiendo el flujo sanguíneo al cuerpo. Esto puede ocasionar infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares y arritmias cardíacas, entre otros. Pero, ¿cómo se detectan? El diagnóstico puede ser por imágenes, como tomografía computarizada, ecocardiografía y electrocardiografía. Pero esto es un problema global. A nivel mundial, según la OMS, las enfermedades cardiovasculares o SB son la principal causa de muerte con un 31%. Y en Perú es la segunda causa de mortalidad con 20% de defunciones según el Instituto Nacional Cardiovascular. Y según el INEI, 1 de cada 8 nacidos padece cardiopatía congénita. Es por ello que la electrocardiografía es una herramienta que permite el diagnóstico precoz de la CCB y es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón. Sus ventajas es por su rapidez, accesibilidad y bajo costo, y es importante que un profesional de la salud sepa interpretar correctamente un escenario. No obstante, un estudio realizado en la Universidad Cayetano de Heredia, realizado con 120 alumnos de 4 universidades peruanas, estos obtuvieron un porcentaje de acierto de 33.94, que es muy bajo comparado con otros estudios o investigaciones internacionales. Es por ello que se declaró la problemática general de que existe un bajo porcentaje de aciertos en la interpretación y lectura del SG en universidades peruanas durante la formación académica de estudiantes de medicina humana. Para ello se analizó las herramientas del mecanismo de aprendizaje permanente y un estudio
estudio, de acuerdo a una revista de American Cardiology of College, demostró que el aprendizaje permanente está muy estancado y recomienda el entrenamiento a través de mediante simulación médica o clínica. Y para validar este punto, realicé una entrevista al director del laboratorio de simulación clínica de al doctor de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, y me mencionó las siguientes ventajas: un ambiente controlado y sin riesgos, diversidad de casos clínicos y la mejora de precisión diagnóstica. Es para ello que es importante reconocer las tecnologías de simuladores de entrenamiento de ECG. Lo que podemos observar, hay tanto dispositivos comerciales como investigaciones, y lo que se observa principalmente en la siguiente tabla del estado del arte son el número de derivaciones, que puede variar entre 1 a 12 derivaciones, la frecuencia, que es entre 15 a 350, una amplitud de rango de entre 0 a 5 milivoltios, y el tema de la precisión y calibración estándar. No obstante, de acuerdo al estado de la conclusión del estado del arte, se encontró los siguientes desventajas tecnológicas: la falta de precisión para garantizar la consistencia de las señales reproducidas en múltiples escenarios, y la carencia de los artefactos, que no permiten, en casos muy frecuentes, reconocer en movimientos clínicos. Es para ello que la presente tesis presenta como objetivo general desarrollar el diseño y la validación de un simulador paciente de ECG para fines de entrenamiento de diagnóstico, con capacidades de configurar parámetros configurables, normales, patológicos y artefactos. Y los objetivos específicos planteados son establecer una lista de requerimientos técnicos y clínicos con exigencias y deseos basándose en normativas médicas y técnicas o en su defecto del estado del arte. Diseñar el dispositivo mediante simulación e implementación en tarjeta electrónica del simulador paciente ECG que genere 3 derivaciones de un ritmo sinusal con precisión total de 2% y que permita generar los artefactos de 50 a 60 Hz y artefactos musculares. También diseñar el interfaz usuario-máquina utilizando una forma de comunicación que permita la transmisión entre el simulador y el software. También validar el funcionamiento del simulador como dispositivo de entrenamiento a través de herramientas de simulación en diseño electrónico. Para entender un poco mejor, debemos entender los conceptos básicos de ECG y los regulatorios. Se puede observar en esta figura una onda ECG, que se puede ver la onda P, la onda QRS y las ondas ST, que son la repolarización y despolarización tanto ventricular como auricular. También es importante saber la correcta colocación de electrodos para 12 derivaciones, porque esto puede permitir una posible presencia de un artefacto. También el triángulo de Coven para el cálculo de las 3 derivaciones bipolares y las ecuaciones que gobiernan en distintas derivaciones de ECG. Por el lado de los fundamentos regulatorios, se encontró las regulaciones de simuladores ECG IS 60612 de equipos electromédicos, que permiten encontrar los requisitos particulares de seguridad para electrocardiógrafos. En este caso, resalté los 4 más importantes: el tema de la precisión de voltaje de salida principal de más menos 1%, una resolución de voltaje mínimo de 5 microvoltios, la precisión de amplitud de pulso de más menos 2 milivoltios y la precisión o tasa de repetición de pulsos de 1%. Ahora, para la etapa de diseño se planteó la siguiente metodología a través de la normativa BDI, que son subetapas y la escala de guides para el desarrollo e impacto de un prototipo de dispositivo médico, en el cual se puede observar la necesidad, que ya se planteó la problemática y el estado del arte, la idea en la cual es la etapa de diseño y las pruebas de concepto. Para ello, primero planteamos los requisitos. La función principal, como ya se mencionó, es reproducir señales de electrocardiogramas bipolares derivadas 1, 2 y 3 con precisión, ajustando condiciones cardíacas normales, patológicas y artefactos. La geometría fue muy importante por el tema de que se busca una portabilidad. La energía también, que se puede durar al menos de 4 horas para un funcionamiento continuo durante horarios de sesión o laboratorios. La electrónica es un deseo, o también puede ser una exigencia, pues la tasa de muestreo de la señal debe ser de al menos 1000 Hz, y el software, el algoritmo, va a procesar las señales prealmacenadas y ajustar los parámetros de acuerdo a diferentes condiciones deseadas y las señales que finalmente se van a visualizar.
En el diseño conceptual se tienen 3 etapas: la interfaz usuario, que es un software de computadora; el dispositivo simulador paciente, que va a estar conectado a un visualizador de señales simuladas o monitor de signos vitales. A continuación, para entender un poco mejor respecto al simulador planteado, yo lo denominé InaWave, en el cual el interfaz con el usuario va a recibir las señales y la va a procesar en la unidad de procesamiento. También se debe considerar de que se va a tener en la memoria almacenada las señales precargadas de la data de FisioNet. Luego, toda la data va a ir a la etapa de generación de señales SG, en el cual va a haber DACs y OPAMPs de precisión. Estos DACs van a estar alimentados con más o menos 5 voltios. Y es importante, como este DAC va a tener un feedback, necesita un regulador de voltaje de referencia de 2.5 para tener una salida analógica más precisa. Y finalmente, obtener la señal simulada en un osciloscopio y poder visualizarla en un electrocardiógrafo o monitor de signos vitales. Entonces, ¿cómo se seleccionaron los componentes? La etapa de selección de componentes consideramos una resolución mínima de 16 bits para la alta precisión. La salida bipolar, pues las señales SG tienen tanto valores como positivos y negativos, y un ruido máximo permitido. Se seleccionó el DAC 81401. Para el lado del OPAMP, también se buscó que sea bipolar y también que sea de bajo ruido y que tenga también cualidades en el rubro de grado médico. Por el lado del microcontrolador, una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. De acuerdo a nuestro programa, lo que cumplió es el S32 porque también necesitamos una actualización de datos y envío a través de Wi-Fi para la configuración del software. Y lo mismo para los reguladores de tensión, pues estos son componentes críticos que alimentan tanto al DAC como al OPAMP y necesitas que sea de bajo ruido. También lo mismo para el inversor de tensión, que debe generar un voltaje de salida adecuado para obtener señales bipolares de más o menos 5 voltios. A continuación se puede observar el diagrama de conexiones del esquemático completo del simulador paciente, pero nos vamos a centrar en los principales. La etapa de conversor analógica, que nos basamos en la hoja de datos del circuito aplicativo, y por el lado de la etapa de atenuación se tienen reguladores de tensión y buffers que me van a permitir obtener la señal en microvoltios. A continuación se observa mi placa PCB, que es 7x9 y tiene 5 etapas: la de programación, generación de SG, etapa de atenuación, la etapa de carga y la etapa de almacenamiento. Por el lado de consideraciones tomadas para evitar el ruido de una PCB y obtener una alta precisión es la adecuada separación de tierras, el DAC OPAMP de bajo ruido, fuentes de bajo ruido, LDO y referencia externa de bajo ruido, y el uso adecuado de una correcta ubicación de condensadores de desacople. Por el lado de algoritmos para generar las señales SG, primero se van a leer los datos de la tarjeta SD. Luego se van a leer los archivos SVSG seleccionados y cargar la información a la memoria RAM. Considerar que se utilizó una herramienta de información FisioNet, que es base de datos del MIT. También se va a recibir parámetros del software, como tenemos los casos con datos base, de amplitud y frecuencia, las patologías y simular artefactos, y todo va a ser generado con checkbox y enviar datos. Para luego leer muestras de la señal SG y enviar el valor de la muestra al DAC. Como se puede observar, las 3 derivaciones para todos los casos y observadas en un osciloscopio y un monitor de signos vitales. Estos casos pasamos siempre al paso 7 cuando vamos a dar clic a enviar datos. En el caso de 80 BPM, 180 BPM, fibrilación auricular, arritmia sinusal, y se va observando las variaciones de las señales. También se tiene la taquicardia auricular, los artefactos de 50 Hz, los de 60 Hz, los artefactos musculares, y finalmente se tienen los resultados del monitor tanto de primera y segunda derivación. Se puede obtener la tercera con una simple resta por el triángulo de Daytona. Para el tema del protocolo de validación de InaWave, lo que vamos a tener primero son los instrumentos de referencia: un osciloscopio digital para medición de amplitud, con un monitor de signos vitales y un MES 12 para la validación de las señales. Los parámetros evaluados van a ser amplitudes de SG de 0 a 2 milivoltios con una frecuencia cardíaca de 80 BPM o latidos por minuto y 180 BPM. El número de muestras van a ser 10 muestras por configuración. ¿Y por qué? Porque el método de validación va a ser la verificación de precisión y amplitud mediante medición en osciloscopio, de varios casos.
de varias muestras en este caso. Y las normativas a usar o usadas es el estándar internacional IS, que es el 612, pero son ciertas consideraciones que se tomaron, no se tomaron todas las normativas. Por el lado de métodos y resultados para hallar la precisión, primero debemos de conocer que se estableció una amplitud esperada. En este caso van a ser los casos de 0.5, 1 milivoltio, 1.5 y 2 milivoltios. Para luego medirlos en el osciloscopio, la amplitud medida, hallar el rango de más o menos 5% para la precisión del osciloscopio, que se utilizó un Tektronix del laboratorio del 901. Luego se va a tomar el rango medio para la desviación estándar, se va a hallar la precisión relativa y se va a añadir la precisión relativa del osciloscopio para luego obtener la precisión global de cada uno y promediar. ¿De qué manera? Por ejemplo, hemos tenido de los 80 BPM y se han tomado las muestras de 0.5 a 2 milivoltios. Luego se va a tener una desviación estándar, la precisión relativa del sistema, para luego obtener el resultado final de la precisión total. Lo mismo va a pasar para 180 latidos por minuto. Se hacen los mismos cálculos y se va a tener un resultado final. En conclusiones, de acuerdo a los objetivos planteados, el primer objetivo de establecer una lista de requerimientos técnicos y clínicos sí se logró por la integración de recomendaciones de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, que garantiza que el dispositivo cumpla con estándares internacionales y requisitos clínicos, especificaciones para generación de señales ECG. La conclusión destaca la conformidad de la normativa y la intención metodológica. El objetivo 2, de diseñar un dispositivo, y lo más importante, que es el tema de la precisión total, que permite generar artefactos de 50 y 60 Hz y artefactos musculares. En este caso, lo que implementamos es que el dispositivo logró cumplir con los parámetros establecidos con el objetivo, que es menor a 2%, con una precisión total dentro de ese margen. Se validó la capacidad del sistema para reproducir derivaciones bipolares a través de un software llamado Aurora. Además, se comprobó la correcta integración de artefactos como interferencias de 50 a 60 Hz comparándolos con la base de datos de Physionet. Y el proceso de formación y diagnóstico de estudiantes sería para un trabajo futuro, para trabajarlo en laboratorios. Por el lado del tercer objetivo de diseñar una interfaz usuario-máquina, se validó de qué manera. Se hizo una entrevista a un profesor de la Universidad de Cañete y se buscó lograr una configuración rápida para así obtener una transmisión eficiente de parámetros del simulador ECG. Su diseño fue intuitivo, ya que facilitó el ajuste en tiempo real y constantemente va a hacer un envío de datos, como la frecuencia cardíaca, la amplitud de ondas, la selección de patologías y simulación de artefactos, cumpliendo con los objetivos planteados y optimizando la experiencia del usuario en entornos educativos. Y por el último objetivo de validar el funcionamiento del simulador dispositivo de entrenamiento a través de herramientas de simulación, utilizamos dos herramientas, un monitor de signos vitales y un osciloscopio digital. El simulador validó y demostró ser funcional como herramienta de entrenamiento al generar señales precisas en condiciones normales, patológicas y con artefactos. Las pruebas confirmaron un margen de error menor a 2% en la frecuencia, en la amplitud de las señales, cumpliendo con estándares técnicos y clínicos establecidos de acuerdo a la normativa 60601. Los trabajos a futuro es mejorar los algoritmos de precisión. Se propone integrar algoritmos avanzados como técnicas de aprendizaje automático para el tema de mejorar la precisión de simulación en condiciones complejas. El tema de optimización de interfaz de usuario. También se puede rediseñar para obtener más casos clínicos y hacerlo de más intuitivo y funcional, incorporando gráficos interactivos o la visualización de la misma señal. Y también por el tercer punto a trabajar y a mejorar es la ampliación de la capacidad de personalización. Es esencial habilitar configuraciones más detalladas para las simulaciones, permitiendo a los usuarios ajustar parámetros específicos de condiciones patológicas y generar artefactos personalizados. Este enfoque incrementará la versatilidad del simulador. Muchas gracias. Gracias, Raíl. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar por Ruth. Si tuvieras una pregunta, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a ser jurado y también quería hacer un par de preguntas. ¿Tienes el documento de tu PDF ahí? Sí. Ya. Entonces ahí podrías, por favor. Tengo que entrar en cuenta. Ya. Bueno, entonces
eso de amplitud esperada, medida y rango corregido. No pude entender muy bien a qué te referías con eso. ¿Puedes explicarme un poquito más, por favor? Claro, la amplitud esperada es lo que se desea, por ejemplo, lo que plantean la mayoría de los simuladores, patrón de 0 a 2 milivoltios. En este caso, por ejemplo, se tiene 1.5 milivoltios. La amplitud medida es lo que voy a observar entre la amplitud máxima y mínima del osciloscopio. Y el rango corregido y el más menos 5 milivoltios es del osciloscopio. Es la precisión del osciloscopio para luego obtener la desviación estándar en todos los casos. Ya, entonces en amplitud esperada, ese es como el input de la simulación. Ajá. Ya, y el medido es pues el que estás midiendo, ¿no? Claro. Ya, ok. Y entonces, cuando dices precisión global, también, ¿cuál es la fórmula para encontrar esa precisión global? Aquí, Eso lo hice en un Excel en el cual era la resta de la precisión relativa con la del osciloscopio y lo multiplicó por 100. Ya, ok. Entonces, la relativa es la esperada contra la medida. Exacto. Ya, ok. Y entonces, de ahí tienes una precisión de osciloscopio y eso de... Ok, entonces en general yo estoy entendiendo que tienes un error, claro que inicialmente pones 2%, pero tienes un error inferior al 1% en todas las medidas, ¿no? Ya, y eso está muy bien. Entonces, bueno, en primer lugar, ya empecé preguntando, pero no presenté hoy. En primer lugar quería felicitarte por el trabajo. Yo creo que es un trabajo bastante bueno, tiene bastantes métodos aplicados en un solo sistema de software, que es algo bien interesante, y tiene su interfaz, ¿no? Que es su plaquita, entonces tiene bastantes elementos muy bonitos para trabajar en una tesis de doctorado. Entonces primero felicitarte y después tenía esas duditas, pero con respecto a los resultados, yo creo que quedaron muy bien ahí esquematizados. Quién sabe, la única sugerencia tal vez, antes de pasar a la parte de conclusiones y recomendaciones, que es el último capítulo, antes de resultados y después de conclusiones, quizás podrías poner algo un poco más vistoso, porque a veces tenemos eso, ¿no? Que uno trabaja un montón y después a veces no, ya eso con el tiempo también nos falta vender un poco mejor nuestros resultados. Entonces tú pones, sí, yo he llegado a menor de 2%, la verdad es que has llegado a menos de 1%, y cabe, quién sabe, al último, antes de tus conclusiones, poner una tablita donde ya pongas aquí, ¿cuáles son las medidas esperadas del estándar tal? Tanto. El mío, mi trabajo, tanto. Para tal rango de potencial eléctrico, tanto debe ser. El mío me ha salido así. Entonces, y quién sabe, pones un trabajo anterior también. Un trabajo anterior peruano, un trabajo anterior internacional. Y en la misma tabla, contra todos esos, te comparas, como para que la gente tenga en una sola tabla cuáles son los resultados que has obtenido después de toda la metodología. Entonces, y después, nada, eso nada más, de verdad, a veces con la cantidad de trabajo que se hace uno se queda corto vendiendo, siempre pasa a todo el mundo, pero para eso estamos, para poder sugerirte algunas cositas. Ojalá lo puedas implementar, cumplirse igual todo eso para ver si se puede o no, ese asunto de compararse el último, bien antes de las conclusiones. Si bien las conclusiones están en texto, algo vistoso, ya sea figura o tablas, de acuerdo a lo que usted también decida, comparándote con el estado del arte es algo que puede ayudarte bastante. Y por lo general, nada, después felicitaciones, ambos se ve, el profesor y también para ti se ve un trabajo muy bonito, muy importante, y espero que se pueda popularizar más. Gracias. Gracias, Ruth. Vamos a pasar a Luis, si tienes alguna pregunta con sí. Entonces, sí hiciste una buena presentación y yo tengo un par de preguntas también. Digamos, este es un dispositivo para que genere señales y los médicos probablemente o alguna otra persona pueda aprender visualizando, ¿no?, las señales que se va generando.
Entonces, recuérdanos, ¿cuáles eran las patologías que tú planteaste como objetivo en este trabajo? Fueron tres principalmente, la fibrilación auricular, la arritmia inusual y la otra era la taquicardia ventricular. Eso se puede observar en nuestra lista de exigencias. Ok, no solo para Sí. centrarme en las siguientes preguntas. Ok. Entonces, como este es un sistema educativo, entonces quisiéramos ver, digamos, entre las patologías, pues hay patologías, digamos, de características leves o medias o severas, ¿no? Arritmias, por ejemplo, ¿no? Arritmia leve tiene ciertas características muy diferentes a una arritmia severa. Bien, en este equipo, ¿cómo configuras para tener, por ejemplo, una arritmia leve y otra arritmia severa? Bueno, principalmente en este caso, como había mencionado, son tres condiciones patológicas. No he hecho una especie de detección de arritmias, pero es un trabajo futuro que No, también... generación me refiero. Ah, porque la el etapa equipo de generación. genera patologías, digamos. Para poder entenderlo mejor, vamos al diagrama de bloque. Principalmente, como ya tenemos en nuestra interfaz de usuario la data, lo que mando por bytes a la unidad de procesamiento, pero toda la data importante, como dice, es seleccionar lo que está en la memoria almacenada, toda la data de Physionet, porque son datas que han tomado, por ejemplo, de 112 pacientes, y es data que existe. Y como había mencionado, luego de eso, obviamente cada bit va a reconocer lo que pasa en la memoria, va a pasar a la etapa de generación de señales SG para poder procesarlo de mejor manera con datos de alta precisión y una atenuación correcta, para tenerlo en el rango de 0 a 2000 voltios. Pero digamos, para alguien que quiere aprender, quiere ver una señal, digamos, de arritmia leve, y quiere comparar y ver una señal de arritmia severa, ¿no? Entonces quiere ver ambos lados para poder distinguir las diferencias y saber cómo es una y cómo es la otra. Claro. Entonces, ¿cómo sería posible con tu dispositivo hacer algo así? Las arritmias mayormente serían con el tema de frecuencia, permitir variar las frecuencias. Por ejemplo, en mi caso es de 30 a 180 BPM. Una arritmia puede ser la leve, como menciona, cuando disminuye la frecuencia cardíaca, o cuando también aumenta, cuando es más de 120, ya de 120 a 180 ya está taquicardia. Y ahí el tema de la arritmia leve cuando disminuye de 70 a 20. Sí, pero ¿cómo haces en el dispositivo para es que software. aparezcan esas señales? ¿Eliges en un menú? ¿Tienes una lista de arritmias leves y otra lista de arritmias severas? Claro, o sea, lo que yo tengo es en mi interfaz de usuario, es algo así como se observa en la imagen, son checkbox. Esos bytes seleccionados, con la memoria almacenada y la unidad de procesamiento, lo que voy a tener es una comparación. Digamos, si mandé el byte de taquicardia ventricular, voy a seleccionar la data que está almacenada con la taquicardia ventricular para poder pasarlo a la etapa de generación de señales. Ya. Pero, digamos, en esos detalles, porque puede variarse la frecuencia o puede variarse la amplitud, es decir, hay muchas formas, ¿no? El sistema puede generar esa diversidad de casos. Por el momento no. Solo nos hemos centrado en casos patológicos. El rango de los milivoltios de la